Bueno, buenos días. Bienvenidos a este retiro. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Santos ángeles de la guarda, por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, este día retiro, como estamos en este mes de noviembre, se trata del tema de las últimas cosas, que son las últimas cosas, la muerte, cuando morimos, después el juicio personal, después las tres realidades, el cielo, purgatorio y infierno, y después hay un intervalo hasta la parucía. Parucía también es tema de las últimas cosas, o sea, la venida gloriosa de Jesús en los últimos tiempos. Entonces hay un tiempo intermediario cuando uno muere personalmente, entra en este otro mundo, en el estado del alma, los cristianos, nosotros en la presencia de Dios. Y en la parucía, cuando el Señor viene, entonces también acontecerá el gran juicio final. En la muerte ya pasamos el propio juicio personal, donde después se define nuestro estado en relación a Dios. Tenemos ahora este libro, Moría bien, con ese título. Cuando lo presenté, después una señora dice, pero ¿qué es eso? Eso no quiero. Después comenzó a leer y le gustó y compró 10 y dice, le voy a regalar también a mis amigos y amigas porque es muy bueno. Es pequeño, pero son oraciones principalmente y también habla de la muerte, del morir bien, o sea, la muerte no es una cosa, una tragedia. Como cristianos no lo debemos ver así. Sobre eso queremos meditar ahora primero. El primer tema sería la muerte. También esa conferencia tiene su fundamento en un libro del Papa Benedicto XVI, o sea, lo que voy a decir también tiene cierta autoridad de parte de la Iglesia. Hace unos 3 días, el día 11 de noviembre, día de San Martín, murió el obispo Don Joan Wilk de Anápolis, donde nosotros tenemos nuestro seminario. Y después el otro obispo que hizo el funeral decía, pues la muerte, no estamos aquí reunidos para celebrar las exequias, para llorar, para celebrar algo triste, sino celebrar la muerte es entrar en la vida, celebrar la vida eterna, porque hoy se cumple en este hermano que dejó este mundo esa promesa que entra en la presencia de Dios, como decía Job en el Antiguo Testamento, yo sé que mi Redentor está vivo y un día mis ojos también lo verán. También en el Antiguo Testamento Job ya cree en la resurrección. Entonces creemos que en la muerte continúa la vida, el alma se separa del cuerpo y así es inmortal. Pero si miramos lo que dice en nuestro mundo la gente, la muerte parece es como algo inoportuno, es un tabú, no se habla sobre eso, o queremos mantener lejos el tema de la muerte, porque nos da un poco de temor o miedo, porque no sabemos cómo vamos a pasar este momento. Sin embargo,
es un momento al cual nosotros siempre, todos los días, deberíamos prepararnos como pedimos en el Ave María. Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. En cuando ya en ciertas culturas, o en los Estados Unidos o Europa, no se puede encontrar más esa palabra muerte, se le quita prácticamente del diccionario o se disimula con otra cosa, que la gente se va o se desaparece. No queremos tener esa presencia de la muerte o de la realidad de las exequias, sino sería tarea para la funeraria. Entonces mejor que no vemos más los muertos cuando se fueron, ya no están aquí. Por otro lado, vemos la muerte, la realidad de la muerte en las películas como una cosa para divertimento. Cuando uno ve esas películas del oeste, cuando hay ese tiroteo y cómo matan uno y otro y cómo me gusta cómo saltan del techo con 3 saltos y después cae y está muerto. No le, pues está muerto supuestamente. O sea, el héroe mata a unos 15 malos y entonces, pues así se acabó. Es para entretenerse y entonces siempre violencia y muerte es la realidad de lo que vemos en las películas. Aunque cuando nos toca en la vida real, entonces queremos tenerlo lejos. En cuanto ahora para un cristiano, como rezamos ya en las letanías, en la letanía de todos los santos, cuando con estas respuestas, líbranos, Señor, de una muerte inesperada o temprana. Claro que no queremos morir, queremos vivir en esta vida, pero queremos también prepararnos para la muerte cuando uno tiene fe y por eso en las oraciones pedimos al Señor que no nos coja la muerte así de repente, que podemos morir en estado de gracia. Al contrario, si uno no tiene fe, entonces ellos desean una muerte repentina e insospechada porque no quieren sufrir. O sea, mejor ya me golpea y se murió en el momento y ya no sufre y se acabó. También así la cuestión de la eutanasia es para evitar el sufrimiento. No podemos anular la muerte, pero simplemente la vida, uno quiere así salir tranquilamente de la vida, mejor que se me dan una inyección y yo puedo dormir y morir tranquilamente. Por otro lado, también con esa gente que no tiene mucha fe, en Alemania hay esas canciones de los borrachos. Si tengo que morir, entonces borracho, para que no siento la muerte. Pero es un poco deshumanizado una tal muerte y tal postura frente a la muerte refleja también nuestra postura verdadera ante la vida, porque si uno quiere, así no quiere la muerte, tampoco aprecia la vida o la brutalización también se experimentamos frente a la vida del hombre que provoca angustia y rechazo también contra la vida porque cuando uno sufre desespero, entonces ya la vida no le vale mucho para él o muchos caen en depresiones o después piensan en el suicidio. Entonces tenemos también en relación a la teología o a los teólogos modernos unas ciertas tendencias o actitudes en relación a la muerte. ¿Cómo explicar la muerte? Cuando pensamos en el paganismo, en la cultura griega o en el platonismo, se habla que en la muerte el alma sale de una cárcel
las puertas de la cárcel se abren porque nuestra existencia aquí, según el platonismo griego, es como estamos en una prisión. Solo cuando morimos, después el alma entra a esa libertad, puede volar y ir así a otra existencia. Aunque no explican esto, cómo será después esa existencia, pero creen que es algo, un estado mejor que está aquí como prisioneros. Así los hombres en general, la humanidad siempre ha creído en la inmortalidad. Y en este sentido, si la muerte es un momento, o sería un momento de liberación de esta cárcel de mi cuerpo, entonces también la muerte aparece como un amigo del hombre que ya no estoy prisionado en esta materia y entro en esta verdadera vida. Entonces también algunos teólogos piensan, los cristianos asumieron también esas ideas de la filosofía griega, del pensamiento platónico, y ahora la muerte es una liberación y por eso los cristianos ya no tienen muerte, o como dice San Pablo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? O sea, no es algo que acaba totalmente con nuestro ser. En cuando no es así que continúa esa limitación, esa fe o creencia, como lo tienen los griegos o los propios judíos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo se habla del Hades en griego o en hebreo sería Sheol, se llama este lugar de oscuridad. Siempre se ha dicho cuando uno muere que no se ha dicho mi cuerpo muere, sino yo muero. O sea, algo de mi yo, de mi existencia acaba. Y si no hay resurrección o esa nueva vida como que promete Jesús, entonces el alma después ya no está en el cuerpo, pero no se sabe si tiene conciencia o si está dormido o si está en lugar simplemente de oscuridad. Este Sheol sería también una cárcel, no es como creen el Antiguo Testamento, no es esa liberación como lo enseña el platonismo. Vemos también ciertos cambios, como las culturas se imaginan la existencia humana y la cuestión de la muerte. Y las grandes culturas también siempre tenían cierta apertura para cambios, en cuando vemos también ciertos cambios en la fe o en la creencia del pueblo de Dios de Israel en el Antiguo Testamento. Cuando leemos los salmos o los antiguos escritos, una bendición de Dios sería una larga vida colmada de riquezas y que uno tenga muchos hijos, una gran descendencia. Entonces, eso es vida. Porque vida corresponde así a la felicidad. La muerte ya sería como acabar con esto. En el Antiguo Testamento, el Sheol ya no es esa riqueza, entonces no es visto como una bendición, sino una maldición cuando uno muere. De hecho, también así lo creemos, como dice la Biblia, la muerte entró en el mundo como castigo por el pecado del hombre, o sea, el pecado original. Todos tenemos que morir. Y en este lugar, en este Sheol, allá no está Dios. Como también dice el Salmo, los muertos no te alaban. O sea, también así estarían en una prisión que no se acaba. Una tristeza, y entonces esa tristeza sería como contrario a la vida. Entonces también así en el Antiguo Testamento, lo que es contra la vida biológica sería sufrimiento, cruz, enfermedad.
también lo que causa tristeza al hombre es también contra la vida, es también considerado como un morir, una muerte. Y cuando entonces uno definitivamente muere, sale de este mundo y entra en esa cárcel de oscuridad, esa prisión, entonces tampoco es algo deseable. Eso en el antiguo Israel. Después, en los escritos de los profetas o escritos posteriores, como también el libro de los Macabeos, ya se abre, cambia algo de esa percepción de lo que es la muerte y la vida después de la muerte. Primero, creen siempre las culturas, la vida continúa, pero también esta oscuridad significa soledad. En este Sheol tampoco hay comunicación con otros. Puede haber uno sentir molestias o tentaciones, ataques del demonio, de los espíritus que reinan ahí en este lugar. No hay así esa comunión de felicidad, de amor en este lugar. Y por eso equivale todo eso como una maldición, porque también hay carencias de relaciones, porque ahí Dios no está y por eso es una situación triste. Pero ¿qué pasa en la muerte de Jesús? Él baja al Sheol para hacia salir, como se dice, esos santos del Antiguo Testamento de esa prisión y Jesús abre nuevamente el cielo. ¿Y qué es el cielo? Pues se puede definir el cielo está donde está Dios. Y si Dios mismo baja este Sheol, este lugar se ilumina y el cielo se hace presente en ese lugar. O sea, ¿dónde está Dios? Donde el alma se encuentra con Dios o con esta luz. Entonces ya aquí comienza ese cielo, esa alegría, una nueva vida, esa vida después de la muerte. También en los otros libros de Coeleto, en el libro de Job, ya aparecen ciertas esperanzas a esta vida definitiva, que en este estado el alma ya no muere, es inmortal, y así se describe el camino también del justo. El profeta Isaías habla también de la resurrección en este sentido. Los justos están en paz cuando tienen esa comunión con Dios. Entonces la comunión con Dios se entiende que es mucho más fuerte que la destrucción de nuestro cuerpo. O sea, porque Dios es un Dios de los vivos, como dice Jesús contra los saduceos. Tuvimos este evangelio cuando habla de la mujer, de cómo será la vida después de la mujer que estaba casada con 7 hombres, que después seremos como los ángeles y el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Entonces, si ellos tienen comunión con Dios, no están muertos, porque Dios es vida, fuente de la vida. También en estos otros libros posteriores, el libro de Daniel, dice el profeta, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Entonces aquí ya se dan la esperanza de la resurrección, aunque no saben todavía cómo será eso. Hay una promesa de la resurrección, pero no se lo explica. Y también aquí, cuando como los macabeos rezan por los muertos que han fallecido en esa guerra, por las almas, entonces para que ellos puedan estar en paz y ya no está en este estado de tristeza, en esta oscuridad del Sheol, sino se entiende en el Antiguo Testamento la muerte como un sueño o dormición. De hecho, la palabra cementerio, que significa
Eso no existe en las culturas paganas. Cuando usted encuentra en las antiguas inscripciones de las tumbas palabras cementerio, que viene del griego, que significa lugar de dormición, se puede estar seguro que allá está el lugar para los cristianos, donde sepultaron los cristianos, que el alma duerme. Incluso nosotros rezamos que las almas de los fieles difuntos descansen en paz. O sea, descansar en paz significa como ahora estoy salvo, ahora no tengo que preocuparme más, o sea, no estoy más en esta lucha, en este combate espiritual donde tengo que tomar decisiones día por día y esforzarme con esa disciplina. Esto quiere decir dormir en ese sueño de paz. Pero la cuestión es, cuando uno duerme, ¿tengo conciencia o no tengo conciencia? O sea, en el sueño lo tenemos así, nos pasan las imágenes, a veces uno tiene una pesadilla, o a veces uno tiene un sueño que nos da mucho entusiasmo. Dios también, o el ángel de la guarda, se manifiesta muchas veces en el sueño, o también quizá el enemigo nos puede asustar en los sueños. Se supone que después de la muerte, cuando uno muere en la gracia de Dios, en el purgatorio sufrimos ciertamente ese dolor del arrepentimiento, de la contrición, pero no es así un estado que no estaríamos conscientes o dormidos. Entonces, si miramos pasando del Antiguo al Nuevo Testamento, lo que dice Jesús, o como Jesús describe la muerte. Si Él baja a este Sheol, o sea, en la muerte de Jesús, entonces claro que hay un cambio radical de esta situación del alma o del estado intermediario. O sea, después hablamos de este estado del alma, primero la realidad de la muerte, el juicio, y después este estado intermediario hasta la parucía o al juicio final. Ese lugar de los sueños, el cementerio, no expresa algo más en sentido figurado, un poco sí, romántico para que uno esté tranquilo respecto sí, al destino de los difuntos. Sí, en este sentido, ciertamente. Únicamente. Sí, no que el alma no está dormido, eso lo veremos después. ¿Cómo es este estado, la conciencia del alma? Hay otros, esto se negó también en la teología moderna, incluso en la teología católica. Y por eso en los funerales no se habla más del alma. Se quitó del libro litúrgico de las exequias o del misal la palabra alma. No se habla más del alma, sino que se habla de la resurrección. Nosotros tenemos esperanza que vamos a resucitar con Cristo. Pero ¿cuándo acontecerá la resurrección? Quizá en 1000 años, no sabemos. O sea, sería una situación muy triste o muy desesperadora. Así también lo creen los protestantes. Lutero también negó esa realidad y los sectas o los testigos de Jehová dicen que con la muerte se acaba todo, no hay más conciencia ni nada, pero después en la resurrección ya seríamos renovados. Pero sería no algo que creemos nosotros en esta vida después de la muerte. El ejemplo que Jesús presenta sería esta situación del rico y del pobre Lázaro. Y Lázaro ya entra en el seno de Abraham, eso también rechazado por Lutero, explicado de que eso no se refiere al alma, pero Jesús ya hace una diferencia entre los que viven bien y los que viven mal. Los que viven bien ya entran en esa tranquilidad, en esa paz o felicidad que han pasado, han realizado bien su vida, han vivido según la voluntad de Dios y ahora reciben una recompensa. Esto Jesús lo expresa claramente.
Y el rico que se despierta en el infierno, entonces también recibe su recompensa por su egoísmo, que no quería compartir o dar nada al pobre. Eso, entonces, en relación a este momento de la muerte, cómo morir, no es solamente nuestra existencia biológica que se acaba en el cuerpo o el alma se separa del cuerpo en un momento, pero cuando hablamos sobre la muerte, podemos hablar como en tres aspectos o tres dimensiones. Primero, la muerte está presente aquí entre nosotros en forma de vanidad, en una existencia vacía, hueca, que uno vive simplemente una vida aparente, o cuando hablamos, si uno vive en pecado mortal, es como un cadáver vivo. Y también hay testimonios de gente que gracias a Dios se convirtieron, que vivían esta vida en este estado, pecado mortal, sin la gracia, buscando riqueza, o sea, millonarios, o sea, hablamos de millonarios que tienen mucho dinero, viven y necesitan alguna satisfacción, un placer. Bueno, cuando vemos estos testimonios que decían, esa vida que yo viví, estaba yo tan vacía dentro de mí que no aguantaba, necesitaba siempre una satisfacción, tomar una botella de vino que cuesta $100,000, unas cosas extravagantes, o estos ricos, sean futbolistas que ganan millones o millones, los carros que compran, las cosas para dar una apariencia, pero todo es una existencia vacía, no son felices. La felicidad no viene de acumular bienes materiales o tener fama en este mundo. Entonces, se puede describir, es una vida muerta o vanidad, como simplemente describía esa muerte, esa dimensión de la muerte. La segunda dimensión sería cuando el cuerpo decae en proceso físico de disolución, cuando se manifiestan las enfermedades y desemboca en la muerte biológica o física. Entonces también es una forma, si estoy sufriendo, si estoy muriendo, también es una situación no agradable o tristeza, malestar, pero eso quizá uno que tiene fe lo puede superar con el amor, con la fe, teniendo esperanza cuando es capaz también de ofrecer este sufrimiento. O sea, nuestra muerte biológica sería esta segunda forma o dimensión de describir la muerte. Al final de nuestra vida terrena, o sea, así se acaba. La tercera forma de muerte sería un abandono de sí mismo, una entrega al otro por amor, el martirio, por ejemplo. La muerte se realiza en la renuncia de una ventaja propia en favor de la verdad y la justicia. Y también toda forma de muerte espiritual, cuando muero a mi egoísmo. Y aquí encontramos también una interpretación cristiana de la muerte. El dolor, la enfermedad, también puede paralizar al hombre, destruyéndole no solo físicamente, sino también mentalmente, psicológicamente, que pierde todo el ánimo.
esa postura ante el dolor, ante la muerte, cuando el alma tiene esta fuerza de amor, entonces también el amor que vence la muerte es lo que más necesitamos. Porque el vacío que esos millonarios viven dentro de sí es la falta del amor de Dios. El amor viene, Dios infunde su amor divino, un amor infinito en nuestros corazones o en nuestra alma, que nos da esta esperanza y esta fortaleza de superar esa tristeza. Y en esta muerte de morir a su propio ego, a sí mismo, y cuando muere por Cristo o une su existencia a la cruz de Cristo, a la muerte de Cristo, entonces esta unión con Dios encuentra la vida. Entonces vemos aquí en ese sentido un cambio total, en sentido de la muerte, lo que antes significaba muerte y vida, se entendía la vida humana como comida, bebida, salud, alegría, vida social y tenía muchos bienes materiales y con la muerte se acaba. Pero en la muerte cristiana, o sea, lo contrario se haría cuando se acabe en el Sheol, en el infierno o el purgatorio, se siente hambre, tristeza o también sufrimiento, soledad o pobreza. En cuando uno muere en Cristo, todo eso cambia. La vida ya no es comida y bebida, sino es unión con Dios Padre, como Jesús entrega su espíritu en las manos del Padre. Eso transforma la muerte en vida. En tus manos entrego mi espíritu. Y morir santamente así significa entrar en plena comunión con Dios, o sea, en plena comunión con vida, con la vida, y así la muerte se vuelve vida ilimitada. Entonces, quien muere en Cristo, así la muerte del hombre no se reduce a este momento de muerte clínica, sino es participación cuando muere por Dios o por Cristo para dar testimonio de su muerte, es martiria, o sea, testimonio. Y los mártires, se dice, entran luego en el cielo. Cuando uno muere por Cristo, nos ahorramos el purgatorio, ese proceso de purificación, cuando uno muere por amor. Consiste en esa disposición que tenemos que prepararnos cada día a este momento de la muerte, cuando preferimos la fe, la verdad, la justicia y colocamos esto por encima del propio provecho. Para morir espiritualmente, ese tercer aspecto, muerte espiritual, morir al ego. Y así en el martirio con Cristo, el alma se identifica con este movimiento de amor en cuanto es como un proceso en toda nuestra vida de morir cada día, renunciar a la autosuficiencia, entrar en comunicación. También entramos en comunicación con Cristo cuando practicamos el amor al prójimo, obras de misericordia. Porque cuando más uno se aferra y se apoya en sí mismo, se apoya sobre la nada. Pero cuando participamos en la martiria de Cristo, participamos en su muerte, que es fe, amor, y recibo así, entra en mí la propia vida divina. Nos cuesta siempre la cruz, o sea, la cruz significa morirse a sí mismo. Cuando me humillan o cuando tengo que renunciar a algo, pero eso es la oportunidad para morir espiritualmente y entrar en esa comunión con Dios. Y así
eso es un cambio total. O sea, podemos concluir sobre la cuestión de la muerte. Creemos en el Dios de los vivos. Nuestra meta es la vida, o sea, no vida biológica, una vida aun cuando se encuentra oscurecida por el sufrimiento, cuando sepamos aceptar el sufrimiento y así ciertamente tenemos derecho, y también lo que hace la medicina, eliminar el dolor, ayudar psicológicamente a las personas que están en la tristeza, que no tienen propia fuerza. Necesitamos ayudar también comunicando el amor de Cristo. Es también el efecto de la unción de los enfermos, que la persona sea fortalecida cuando le toca la enfermedad en ese momento, a unirse más con Cristo y a aumentar esa energía, esa vida divina en sí que vence la muerte. Y esto necesita ciertamente una educación en la fe, aprender la ciencia de la cruz, para así que nuestra vida desemboca en el amor. Y vida en Dios siempre se equivale con el amor. Ahora el tema, ¿qué pasa después de la muerte con el alma? De hecho, la Biblia dice, en la muerte el cuerpo y el alma sucumban. O sea, el cuerpo se descompone, el alma va al Sheol. Incluso en el Nuevo Testamento no siempre está todo muy claro y por eso también hubo esas confusiones entre los propios teólogos, que entonces muchos niegan la existencia o la conciencia plena del alma después de la muerte. Lutero habla del sueño del alma, otros también que el alma se encuentra fuera de la temporalidad y en consecuencia no siente el tiempo, o sea, no importa el tiempo. El alma está en este estado y si tendría que esperar todavía, según nuestro cálculo de tiempo, 1000 años, pues no sería problema porque el alma no siente o no participa en ese pasar del tiempo. Pero cuando, o sea, así explican, se consuelan los protestantes, no se preocupen, pues el alma ya no tiene conciencia, pero no se preocupa, va a llegar la resurrección. Y eso también entró en muchas prédicas en las exequias católicas. Sin embargo, se nota la diferencia. Cuando uno visita esas funerarias, en católico, ahí está el cadáver, los familiares tranquilamente rezando el rosario, y al otro lado hay un protestante, y los familiares gritando de desespero porque se acabó con su vida. Una pregunta. Sí. Sí, también se nota esto, esas diferencias en el propio cementerio, sí. Pero entonces, ¿qué dice Jesús como texto fundamental? Sería esto de Marcos capítulo 12, que Dios es un Dios de los vivos. También los saduceos eran un tipo protestante fundamentalistas que solo aceptaron el Pentateuco, los primeros libros de la Escritura. Ya no creen en eso lo que encontramos en los Macabeos o estos últimos libros. Aquí se nota, es algo nuevo, que habla ya de la resurrección, cuando habla también con Marta, yo soy la resurrección y la vida.
Marta responde, sí, yo sé que vamos a resucitar en el último día. Cuando Jesús después responde así, que Él es, o sea, tener comunión con Jesús es ya participar, no solo en su muerte, sino también participar en su resurrección. O sea, el alma ya resucita en cierto sentido cuando sale del cuerpo, cuando morimos biológicamente. Pero Entonces, ya antes se creía en la resurrección, ¿verdad? sí, claro, pero ¿qué tipo de resurrección? La resurrección alguna vez, al fin, pero no en este sentido que para nosotros resurrección no es solamente la resurrección del cuerpo, sino esa unión con Dios, vivir y participar ya aquí en la resurrección de Cristo. Cuando celebramos la Pascua aquí, entonces todos somos alegres, es una fiesta para nosotros y no es una fiesta solamente después de la resurrección, sino ya ahora los santos en el cielo que también esperan la resurrección final del cuerpo, también ya están resucitados espiritualmente con Cristo. En la teología también eso se explica en este sentido. Resurrección, pues también espiritual. E incluso algunos teólogos, dicen católicos, ni creen en la resurrección del cuerpo. Y por eso la iglesia insistía siempre, creo en la resurrección de la carne. Ahora dice, creo en la resurrección de los muertos. La carne ya no se menciona así tanto. Sin embargo, la fe de la iglesia católica está clara. ¿Qué entonces significa resurgir? Morir y resurgir en sentido no espiritual y sobrenatural. Aquí tenemos la imagen del bautismo. Bautizar significa morir. Se muere 3 veces, se mergulla en el agua, o se entra en el agua, o ahora también se puede por infusión hacer el bautismo, significa lo mismo que por inmersión, que significa la muerte, morimos al hombre viejo y resucitamos con Cristo. Entonces, si entra en nosotros la gracia santificando, o sea, la vida divina, ya está en nosotros, participamos en la resurrección. La resurrección ya se realiza en este sentido espiritual. O sea, el bautismo es como incorporación a la muerte de Cristo. Bautismo significa un adentrarse en la participación del destino de Jesucristo, en participar en su muerte, en su pasión, en su resurrección. O sea, no es otro concepto que no solamente la resurrección de la carne en algún día, como ya indicó Job. También interpretando el discurso eucarístico de Jesús, capítulo 6 del Evangelio de Juan, también comida, quien come de este pan, de este alimento, ya tiene la garantía de la inmortalidad o de la resurrección. También aquí se realiza cuando comulgamos en nosotros, en alguna manera, ya la resurrección. Mientras en el Antiguo Testamento se tenía esa conciencia que muerte significa falta de comunicación, o sea, la soledad. En cuanto el amor es como promesa para la vida. Si vivo el amor, entonces eh, entro en esa vida, en esa comunión con Dios. El amor es más fuerte de la muerte, ya dice el Antiguo Testamento. Y así el límite entre el Sheol y la vida pasa, o sea, en la existencia humana, en cuando nos encontramos con Cristo, aquí en Él encontramos la vida de una manera definitiva. Y por eso en el Nuevo Testamento ya resurrección, acontecimiento positivo y una palabra de esperanza y no solamente la resurrección de la carne al final de los tiempos cuando los sepulcros se abren.
También esta situación intermediaria de que el alma es inmortal y continúa, vimos también o sea, en la historia de Lázaro, como ya vimos, que ya recibe la recompensa. En cuanto en el libro de Esdras, no, el cuarto libro de Esdras, ya en la época cristiana, escrito 100 después de Cristo, ahí se explica que los difuntos viven en ciertas celdas o cámaras. O sea, en el judaísmo también creen en esa continuidad de la existencia del alma, como siempre, y que también el juicio aquí tiene lugar inmediatamente después de la muerte, y unos entran ya en el jardín de Edén que lleva al paraíso. Y aquí también tenemos esa idea del paraíso en el Nuevo Testamento. Lucas 23, 43. La palabra paraíso solo aparece 3 veces en el Génesis y cuando Jesús nuevamente en la cruz dice al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso también es como corresponde a este seno de Abraham, donde entran estas almas. En cuanto en el Apocalipsis tenemos las almas de los justos, capítulo 6, 9, están por debajo del altar. Algunos interpretan, entonces también ellos todavía no están en la visión beatífica porque están en un estado de espera hasta que se cumplen los tiempos. Y lo que gritan las almas a Dios, ¿cuánto tiempo quieres esperar todavía hasta que llegue este reino de justicia? Pero bueno, eso también es interpretado por los teólogos. Y también cuando los esenios en Qumran consideran el alma como inmortal, perdurable, habitando en un lugar más fino o en un estado o en situación más fina, pero ya en una situación alegre que puede volar hacia las alturas. O sea, ya en el tiempo de Jesús, digamos, ya se tiene más claro también el judaísmo que hay una cierta recompensa luego a muerte. Porque cuando Jesús cuenta esto de Lázaro y del rico, o sea, todavía no había bajado al Sheol. O sea, esta era la situación actual de su tiempo. Pero cuando Jesús baja, entonces el Sheol se transforma en paraíso. Y paraíso, en ese sentido, significa que el alma sabe que recibe o que tiene comunión con Dios, aunque todavía no está en la visión beatífica, pero está en paz, porque está seguro de su salvación eterna. Y en este paraíso se considera como el lugar donde también el Mesías, que todavía no se ha manifestado, volverá también a este Sheol. Cuando dice Jesús, estarás conmigo, significa que en este momento acontece una transformación también de toda esa realidad. A la luz de esta palabra, el paraíso ya no es considerado solo como un lugar preexistente o antesala, digamos, para el cielo definitivo, porque el paraíso se abre con Jesús, en Jesús, es inseparable de su persona. Cuando después Esteban, cuando muere, y dice las mismas palabras, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Aquí vemos la fe del Nuevo Testamento que en la muerte, o después de la muerte, debemos o entramos en
comunión más plena con Cristo, en una comunión que no se puede separar más. También San Pablo, tenemos dos textos, 1 Tesalonicenses 4:13 adelante y 1 Corintios capítulo 15, cuando San Pablo habla de la resurrección del cielo, de esas últimas cosas. En las interpretaciones de los teólogos protestantes, como también interpretaciones modernas, se encuentran en este catequismo holandés, que tiene es un poco herético. Se presenta la imagen como un sueño, por eso se llama eufemismo, una corriente de eufemismo. También encontramos en la teología moderna que sería este estado de pérdida, o no se sabe bien si uno pierde la conciencia o no, apoyándose en estos textos de San Pablo. Otra cita sería Filipenses 1:23, comparando con esto de Tesalonicenses. Después pueden leer también en la Biblia esos textos. Aquí parece lo que San Pablo dice, lo único lo que interesa sería la resurrección futura. Pero Pablo también habla del estado inmediato, porque dice de sí mismo sería mucho mejor ya poder morir y estar con Cristo, vivir esa comunión con Dios, esa verdadera vida. Pero por causa de ustedes todavía me toca quedarme más tiempo por aquí. Entonces para él es una tristeza. Y se ve esto también en la vida, en la muerte de los santos. Los santos deseaban morir, llegar allá con Dios, en esa unión plena con Dios. Los santos no tenían esos conceptos como estos que no creen en la inmortalidad del alma. La Madre Gabriela, también el Señor le reveló que va a morir en tal fecha. Y después pasó la fecha y no murió. Estaba triste. Le tocó esperar otro año, por lo menos un año. Y después eran varios años todavía. Bueno, en 2 Corintios 5, 1-10, San Pablo también tiene todo el texto. Sabemos si nuestra morada terrestre, nuestra tienda, que es nuestro cuerpo, será destruida, y tenemos un edificio hecho por Dios, una casa no fabricada por mano humana del hombre, una casa eterna situada en los cielos. Y después, más adelante, preferimos exiliarnos del cuerpo y vivir junto al Señor. Así Pablo, pues, no se pronuncia directamente sobre la situación intermediaria, como están estas almas que salieron de este mundo, pero sí, por lo menos dice que sería mucho mejor esta vida que él aspira, es la vida, esa unión, esa comunicación o comunión con Cristo. Eso también debemos aprender día por día cuando podemos comulgar, de morir en Él. O sea, como también los místicos, cuando Jesús entra en nosotros, el yo muere a sí mismo para hacer espacio, para que Él pueda vivir en mí, que ya no soy yo quien vivo, sino es Él quien vive en mí. Esos textos, comparando con San Pablo, que podemos concluir, la fe no solamente elimina el miedo de la muerte, sino también produce una especie de anhelo o deseo que esa muerte llegue precisamente por el peso del desmoronamiento diario. Como también leemos en 2 Corintios 4:16,
el hombre exterior se va desmoronando, se va acabando, la vejez va llegando, perdemos la fuerza y ya no tenemos esa juventud, esa vida alegre, pero el hombre interior se renueva día por día. Y ese hombre interior, esa vida interior sería cuando más vivimos esa unión con Cristo. Y por eso da el brillo en el alma, esa renovación de esa vida interior que se renueva día por día, dice San Pablo. Así Cristo es la vida en este mundo y la muerte es ganancia. Por este es que significa, cuando significa estar con Cristo. El base del deshacerse de lo terreno. Respecto a la situación intermedia, ya vemos aquí con ciertos términos en el Nuevo Testamento, vemos después cómo también los padres de la Iglesia explican el estado del alma después de la muerte. Uno es seno de Abraham, otro es entrar en el paraíso, cuando muero en gracia de Dios. Después también el altar, los que están debajo del altar. Mi vida, mi alma se vuelve como un altar donde mi sacrificio, mi vida se une al sacrificio de Cristo. También cuando el árbol de la vida, o esa vida nueva en el Espíritu, la gracia, se compara con agua, con luz, algo que comienza a brillar. Entonces, esos son como esas ideas escatológicas de la antigua iglesia que vienen ciertamente también de la cultura semítica, o sea, judaísmo, o helénica de los griegos. Entran muchos elementos, pero vemos que hay algo, una gran novedad, aunque en la propia Biblia o los propios textos de los primeros 2 siglos, tal vez en la iglesia, no se ve muy claramente en lo que existe ese paraíso o lo que significa el cielo, donde ya están los santos. Eso se va desarrollando más tarde, y especialmente Santo Tomás de Aquino en la Edad Media, él después da como una más clara definición o explicación lo que significa esto. El estado intermediario, y después las 3 realidades, infierno, purgatorio y el cielo, y después llegaremos al juicio final, a la parucía. Entonces, también esto, cuando vemos esa teología de Santo Tomás, después lo afirman también los papas, por ejemplo, el Papa Benedicto XII en un decreto 29 de enero de 1336 explica que las almas de los difuntos que no estén ya necesitados de purificación no tienen que esperar en una situación intermedia después de la pasión, muerte y ascensión de Cristo, sino están y estarán ya en el cielo, en este estado definitivo, aún antes de que se realice el juicio universal o la resurrección de sus cuerpos. O sea, están en un estado feliz en la visión beatífica cuando llegamos allá, ya ahora y no apenas al final de los tiempos, en 1000 años o no sé cuánto será. Entonces, eso nos debe dar a nosotros este optimismo de la muerte, que no se acabe. Entonces, que no cantemos esos cantos de los borrachos, cuando tengo que morir, entonces muero borracho, sino queremos conscientemente ir al encuentro con Dios o con Jesús en ese momento de la muerte. Sí, sí.